Principio, contarle a la gente, ¿no? ¿Qué te motivó a concretar este documental que llevó muchísimo tiempo de trabajo, ¿no? En la preproducción, en la realización y en lo que es esta instancia ya de difusión. Sí, empezamos en la pandemia a trabajar. Me encontré con un libro que se llama La trama del abuso eclesiástico en Argentina, que es de Julián Maradeu, un periodista muy importante de investigación. Y a partir de leer ese libro encontré un montón de historias muy duras y de muchas épocas, distintas geografías del país. Y me motivó también con el equipo con el que venía trabajando de producción a investigar más y a tratar de hablar de este tema, que es un tema muy silenciado y del que se habla muy poco y que me parecía que el mundo documental podía ayudar también a las víctimas a sacar a la luz un poco lo que les había pasado. Claro, ¿cuál es justamente la mirada que buscas o cuál es el mensaje que buscan dejar, ¿no? Más allá de lo que es específicamente la denuncia, que tiene que ver con lo ocurrido con estos casos y, bueno, yo decía que estaba Sergio, víctima, denunciante de su propio tío, de Kuiper, y Alexis, víctima del condenado sacerdote Escobar Gaviria. Después también esto de saber por qué la elección de estos casos, pero ¿cuál es la mirada que buscaste lograr? Mira, no está tan centrada la película en la denuncia, no nos Ujú. interesaba contar los casos en detalle, ¿no? Sino que nos centramos más que nada en el presente de estas personas y de cómo manejaron el trauma del abuso durante toda su vida y cómo llegaron Alexis es más joven, entre los 20 y los 30, Sergio ya está en los 40, Carla, que es el caso de Salta también está en los 40, digamos, cómo afecta después de tantos años, después de un proceso tan doloroso, tan duro de atravesar el trauma, cómo afecta a su vida personal, digamos, y un poco también cuáles son las herramientas para superar ese trauma, para trabajar ese trauma, ¿no? Esa era lo que queríamos contar en la película, ¿no? Claro. Como una manera también de colectivizar esas Ujú. experiencias y también dar cuenta de que no hay un solo camino para trabajar ese trauma, que es algo que los acompaña toda la vida, Toda ¿no? la vida. ¿Y qué rol juega el entorno, ¿no? El lugar en el que viven, ¿no? Los pueblos, las ciudades, donde estos sacerdotes además tienen un poder muy grande, ¿no? Desde el rol que cumplen. Eso que decís es importantísimo, ¿no? Porque en todos los casos lo primero que pasa cuando las víctimas denuncian, que llegar a la denuncia es muy difícil, porque hay todo un entorno social que no les cree, que apoya a la iglesia, que lo primero que dice es, no, están mintiendo, digamos. Entonces, llegar a la denuncia implica todo un esfuerzo y una revictimización muy dura. Y después en general, cuando hacen la denuncia, también sigue ese ataque, ese no creerles. Alexis, el caso de Alexis es increíble porque, digamos, él fue muy señalado en el pueblo, él En perdió Lucas su González. trabajo, Ujú. Lucas González, exacto, se tuvo que ir del pueblo en un tiempo, luego volvió, pero es muy, muy difícil llevar adelante la denuncia y atravesar también todo ese proceso de lucha por justicia. En el caso de Sergio, él está radicado en Europa, viajaron justamente para llevar a cabo la filmación para este documental. Sí, él vive en Bilbao. El caso de Sergio es muy, muy increíble porque además él es una persona muy hermosa Ujú. y humana y que recién pudo elaborar el trauma hace pocos años, ¿no? Ya a los 40. Recién ahí pudo decir lo que le había pasado. Él Claro. fue abusado por su tío a los 5 años. Ujú. Ese decir le dio vuelta a la vida. Él tenía una mujer, dos hijos. A partir de decirlo también empezó a hablar de su sexualidad y a salir a decir que en realidad él era homosexual. Entonces dejó a su mujer, sin embargo su mujer lo apoyó en la lucha por justicia y en la denuncia. Eh, Así que, digamos, su vida dio un vuelco muy grande. Sí. Entonces, fue interesante porque yo lo Ujú. agarré un poco en ese proceso, ¿no? Claro. En la filmación. Eh,
y creo que la película lo ayudó también a Sí, decir. Él tenía una necesidad de decir públicamente también lo que le había pasado, también de procesarlo públicamente, también de decir en Paraná lo que sucedió públicamente, todo lo que había pasado y lograr que le sí, crean también, ¿no? Tiene también una lucha en su lugar, en en su su entorno, territorio, con su familia, exacto. para que acepten que lo que pasó a él fue verdad, que le afectó, que fue durísimo Que es su y cruz, todavía ¿no? sigue en ese proceso, Que es su digamos, cruz, ¿no? por eso Que esto de tres cruces. Ayer estaba en comunicación con Sergio, él tiene mucha expectativa, ¿no? Por lo que está sucediendo a partir de la difusión, que vamos a reiterar, está disponible en la plataforma. ¿Qué es lo que debe hacer la gente para poder ver este documental, para poder conocer es, estas historias? sí, Cinear es la plataforma del Instituto de Cine Argentino, el INCA. Es una plataforma que buscan Cinear en Google, entran, hay que solo hacerse un usuario y alquilar la película por solo 400 pesos. Y además está bueno que entre a la plataforma porque está lleno de películas nacionales muy interesantes, así que después pueden seguir buceando. Y déjame decir que también la película está absolutamente abierta a actividades, ¿no? Si alguien quiere organizar una proyección, organizar una charla, se comunica conmigo en mi Instagram, ale.rat, y ahí charlamos y podemos organizar Sí, lo que sea, porque me importa que la película se vea, que ayude también a que difundir los ayude. casos, que Ujú. ayude también a otras víctimas a hablar, por esto que decíamos de que es muy difícil decir. Me parece que la película abre la posibilidad también de víctimas que todavía no Ujú. dijeron a poder decir. Entonces, si cumple ese rol para mí es importantísimo. Y en este caso con lamentablemente dos historias de la provincia de Entre Ríos. Hay más víctimas en Entre Ríos de abuso sexual infantil eclesiástico, con condenas que se han concretado, con otras que cayeron en la prescripción, también con esta movida que llevó a nuevas leyes que establecen que justamente no prescriban los casos cuando se tratan de situaciones de estas características. Pero bueno, Alejandro, seguramente esto aporta y muchísimo. Nosotros te agradecemos por este contacto y reiteramos que está disponible la peli entonces en cine.ar. 400 pesos nada más y la podemos ver y eso ayuda muchísimo también a la difusión y la realización de este tipo de producciones, ¿no? Sí, muchas gracias. Y lo que decís es clave, ¿no? El tema de la prescripción fue la cuestión a superar por muchos años. Sí. Hoy, gracias a estas nuevas leyes, es posible que los juicios avancen de otra manera, pero lo importante es decir cuanto antes, ¿no? Porque Ujú. cuanto más tiempo pasa, Seguro, más difícil es que esos juicios seguro. avancen. Entonces, por eso también la película trata de cumplir ese rol, ¿no? De dar luz sobre esta situación y que la gente pueda decir. Gracias, Alejandro. Un abrazo grande.